alabanza que están en comunión con Él, ¿no? El domingo pasado hablábamos de la importancia, de la certeza que tenemos que tener, de estar bajo la cobertura del Señor y que lo que tenemos que tener en cuenta, digamos, que para estar en la cobertura, bajo la cobertura del Señor, tiene que ver con nuestro estado espiritual, digamos, cómo estamos delante del Señor. Entonces, decíamos que todo lo que hacemos nosotros en esta tierra tiene sus consecuencias y el principal estado de nosotros para estar bajo esa cobertura, porque nos pasamos en el Salmo 91 y el Salmo 91 que dice que a mí me lo recuerda el Salmo 91 al principio, el que mora, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces hablábamos del Salmo 91, que yo lo había leído, digamos que lo había recibido de parte del Señor, y la pregunta era, ¿estamos habitando la presencia del Señor? ¿Estamos habitando bajo la sombra del Omnipotente? Para considerarnos que Él nos cuida. Entonces esa es la pregunta del domingo pasado. Y yo quiero intentar darle una continuidad de lo que hablamos el domingo pasado, como para darle, ¿no? Como para seguir un poco el tema. Y dijimos que vivir en otro reino, o sea, en el reino de Cristo, era solo a través de Cristo. Era la única forma de vivir bajo el reino, ¿no? Entonces, el que mora bajo la sombra del Omnipotente pasó en el transcurso de la charla del domingo, y llegamos a la conclusión que esto de morar bajo la sombra del Omnipotente era mucho más que una expresión de deseo, digamos, más que la lectura del Salmo 91, sino que tenía que haber un hecho real, ¿no? Un hecho real que se da a través del arrepentimiento, que se da a través de la gracia del Señor. Por nuestro arrepentimiento actúa la gracia de Dios y podemos entrar bajo esa cobertura. Eso es lo que queríamos llegar el domingo pasado. A que Cristo mismo habite en nosotros. Que dice la palabra del Señor que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y decíamos, o al menos es lo que yo pretendía decir, que esa imagen del Dios invisible pasaba a ser visible a través de nosotros. Ese es el objetivo de la Iglesia en este tiempo, ¿no? De que esa imagen que es invisible va a ser visible a través de lo que nosotros somos. No de lo que decimos y hacemos, sino de lo que somos, ¿no? Y lo que somos, como se muestra en el alto espiritual, lo que somos, eso es lo que las personas ven en nosotros, no lo que decimos. A veces podemos contradecir lo que decimos con lo que hacemos, ¿no? Y ese es un tremendo problema en este tiempo. Entonces, era como dejar nuestro reinado para que Cristo reine en lugar de nosotros. Bueno, pero esta instrucción que hace Dios de nosotros en nuestra vida no es tan fácil, digamos. Pasan cosas. La entrada del reino, de la luz, de Cristo, viene a ocupar un lugar que ocupaba antes el enemigo, y ahí está el problema. Ahí está el problema, porque nosotros, por ejemplo, que hemos recibido al Señor de grande, sabemos todos los territorios, sabemos cuál es el territorio de la mente, ¿no? Digamos que está ocupado por el enemigo, y esa es la tarea del Espíritu Santo en nosotros, y ahí es donde se produce la gran batalla, ¿no? La base de operaciones del enemigo está en nuestra mente. La base de operaciones del enemigo está en nuestra mente. ¿Qué pasa? Viene la luz, que es Cristo, entra a nuestra vida y comienza un proceso ahí, ¿no? Un proceso que es limpiar todo lo que le pertenece
decía al enemigo. Y ahí entra nuestra persona, ahí entramos nosotros a jugar, ¿no? Muchas veces escuchamos que conviven las dos naturalezas con nosotros, y eso no es verdad. Las dos naturalezas no conviven. Coexisten, que no es lo mismo. La convivencia se da en un marco de paz, un marco de armonía. La coexistencia se da habitar en un lugar, los dos juntos, pero totalmente diferente. Y ahí es donde se produce el choque, ¿no? O sea que coexisten las dos naturalezas. Y hay una fuertísima batalla que se produce ahí, adentro de nosotros. Que obviamente, esto para tenerlo bien en cuenta, se da en el terreno del espiritual. Siempre se da en el terreno del espiritual. Entonces el enemigo no suelta tan rápidamente su reinado. Es derrotado porque la luz entra, pero su reinado está y tiene distintas guerrillas, digamos, ¿no? Dentro del pueblo. Hay distintas guerrillas dentro de nuestra cabeza. Y esa batalla se da en el terreno de la mente, ahí se da. Quiere decir entonces que es espiritual y estamos hablando de que vamos a tener lucha contra algo que no se ve, que no se puede tocar. No es la lucha que nosotros estamos acostumbrados a dar, ¿no? Que decimos, che, este lo conozco, este es, ¿no? Es la lucha que se hace en lo espiritual, en nuestra mente, algo que no se ve y algo que no se puede tocar. Efesios 6, versículos 10 y 11. Si tienen la Biblia, búsquenlo porque vamos a leer bastante, entonces va a ser importante que la tengamos. Efesios 10, 6, Efesios 6, siempre me equivoco con lo mismo, no tengo el versículo en él. Versículos 10 y 11. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El cartelito dice: fortaleceos en el Señor, el título. Y están muestra las raíces. El fortalecimiento, genial el cartelito, el fortalecimiento viene de las raíces, viene de lo que nosotros hay, de lo que hay en nosotros, ¿no? De dónde formamos nosotros nuestra fortaleza, que son las raíces. Vamos a poner este versículo en contexto. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero vamos para atrás, en el mismo Efesios. Efesios 2, versículo 12. Dice: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios y en el mundo. Esto está hablando en aquel tiempo. El aquel tiempo para nosotros es antes de la conversión. Aquel tiempo, ¿no? Dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, que estábamos hablando al principio de la ley, la diferencia que hay de estar en la ley y estar bajo la gracia, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, dice, matando en ella las enemistades. Matando en ella, ¿a través de qué? A través del sacrificio de Cristo, ¿no? A través del Evangelio de Cristo. El capítulo 3 sigue hablando del ministerio. Pablo explica acá su ministerio, pero el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes
partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. El versículo 8 dice: a mí, que soy menos que al más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, ¿para qué? Dice el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esto hablaba del propósito, ¿no? Que todo lo que viene, todo el Evangelio, toda la muerte de Cristo que vino, ¿no?, para sacarnos de ese lugar y ponernos a la luz, tiene un propósito. Dice que acá dice que para la Iglesia, para anunciar, ¿a qué dice? Para anunciar. Dice: Dios se ahora dado a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En quien, dice, tenemos seguridad y acceso, que hablábamos también al principio, con la confianza por medio de la fe en Él, por lo cual, dice, pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra fe. Bueno, acá está hablando de lo que éramos antes y lo que somos ahora. Lo que somos ahora, ¿no? Y el propósito de la Iglesia. Más allá de la salvación, como decía Pedrito, tenemos un propósito que cumplir como iglesia, ¿no? Que es anunciar a las potestades de las tinieblas, ¿no? Y ir en contra de eso. Ese es el propósito de la Iglesia en este tiempo. Y sigue hablando Pablo. Dice que el amor excede todo conocimiento. Y el versículo 16 del capítulo 3 dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sigue hablando. Yo para llegar al versículo que leímos al principio, habla de la unidad del Espíritu. O sea, como iglesia, cómo tenemos que trabajar en la unidad del Espíritu, ¿no? Dice, con toda humildad, dice el capítulo 4, versículo 2, dice: así como fuiste llamado, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos de guardar la unidad del Espíritu, del vínculo de la paz. Ese es el trabajo de la Iglesia. Yo lo quiero leer y quiero porque para poder llegar a la conclusión, ¿no? Dice el versículo 11 del capítulo 4, dice: y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mirá lo que dice el 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí estamos yendo. A ese lugar estamos yendo. Entonces, el versículo 4 también, capítulo 4, perdón, del versículo 17 en adelante, mi Biblia dice: la nueva vida de Cristo. No sé si la de ustedes dice así. La nueva vida de Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice el versículo 17. Dice: esto les pido, requiero, se los pido por favor, digamos, ¿no? No sé si lo dice así, pero como que quiere decir eso. Yo les pido, dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Le está hablando a la misma gente. Le está hablando a la misma gente. A aquellos que antes estaban fuera de Cristo y ahora están dentro y que son herederos, y que somos herederos o herederos con Cristo. Y a lo mismo que dijo que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, los principales potestades de los lugares celestiales. A
A esa misma gente le está hablando. Dice, ya no andéis. ¿Será que alguno de nosotros por ahí, aún teniendo esto, hacemos lo otro? Digo, ¿no? Dice que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. No nosotros. Pues nosotros ya lo sabemos. Nosotros ya pasamos por esto. ¿No? Por la ignorancia dice que en ellos hay. Dice, ya no andéis. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en aquellos hay, por la naturaleza de su corazón, por la dureza de su corazón. Nuestro corazón ya se tiene que haber arreglado. Está Cristo, ¿no? Ya tiene que haber un corazoncito más blando. Ya está Cristo nosotros. Nosotros dice, no andemos como andan los que no conocen al Señor. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, mas vosotros no habréis aprendido así de Cristo. Nosotros aprendimos todo lo anterior de Cristo, de todo lo que recibimos, no aprendimos así, como para andar, como Él dice que tenemos que andar, como dice que por ahí podemos andar en la vanidad de nuestra mente. Dice el versículo 20, dice, más para vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está la guerra? En nuestra mente. Ahí está. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Está hablando de vestimenta espiritual, ¿no? Dice que nos tenemos que sacar la vestimenta anterior y nos tenemos que vestir como de justicia, de santidad y de verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Si esto lo está hablando de la iglesia, la gente que no está conmigo. Porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, cuando hay mentira, cuando hay algo en la iglesia, en algún miembro de la iglesia, esto se sufre en lo espiritual, se sufre. Muchas veces nosotros a veces callamos cosas, pero sabemos que no es la verdad. Y el cuerpo de Cristo sufre. El cuerpo de Dios sufre cuando hay mentira, cuando hay eso es ropa vieja. Eso es ropa vieja que todavía no nos hemos puesto, digamos. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ropa vieja, ¿no? Airaos. Dice, pero no pequéis. Dice, tenemos que sacarnos la ropa vieja de verano y dejarles esa ira en el tiempo hasta que haga cosas en nosotros y en los demás. Dice, si no, despojado, dice, ¿no? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y esto es muy importante, hermano. El enojo, la mentira, la falsedad son puertas que quedan abiertas para que el enemigo pueda llegar a entrar. Y es doloroso, pero es así. Bueno, acordémonos que somos estos nosotros, no esto. Somos esto. Lo que leímos al principio, esto somos. Entonces, la mentira, la ira, la vestimenta vieja, digamos, ¿no? Eso son puertas abiertas para el enemigo que entre y haga con nosotros lo que él quiere. Dice, al cortaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire, dice, ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Dice, ropa vieja, ¿no? Las malas palabras, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y si no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice, quítese de vosotros toda amargura, puerta abierta, enojo, puerta abierta.
Sigue hablando Pedro. El capítulo 5, 15 dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El versículo 28 del mismo capítulo, o sea, del capítulo 5, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció otra más a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Todas las cosas que tenemos que hacer, todas las vestiduras viejas que nos tenemos que sacar. Cómo tenemos que amar a nuestra esposa, cómo tenemos que amar a nuestros hijos, cómo tenemos que comportarnos. Esas son las ropa vieja. Si hay ropa vieja, sacar y poner la ropa nueva, ¿no? Según dice Cristo que tenemos que hacer. Y ahí viene el versículo que leímos al principio, que habla de la armadura de Dios, ¿no? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo interpreto cuando dice por lo demás, hermanos míos. Dice, creo yo que quiere decir, hermano, ojo, que la ropa vieja no es tan fácil sacarla. Ojo que todo lo que nosotros traemos, el bagaje de cosas que nosotros traemos, de lo de antes, pero que ya no es ahora, que ahora ya es otro tiempo, no es fácil, ¿no? Entonces dice, por lo demás, cuando dice por lo demás, no es como dice, bueno, ya que le dije todo lo que tiene que hacer y ahora le voy a agregar una cosita más. Yo creo que él está diciendo, ojo, que si ustedes no se ponen la armadura, si no se visten con la armadura de Dios, nunca van a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Creo que es más como una condición, ¿no? No es que dice, pues bueno, por lo demás, hermano, ya con todo lo que le dije, listo, le tengo una cosita más para decirle, como para terminar y cerrar el libro. Yo creo que es la que va a sustentar, digamos, todo lo que nosotros tenemos que ser como iglesia de Cristo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe lo que quiere decir acechanzas? En griego, para la palabra acechanza, es metodeia, que quiere decir método. Acechanzas es método que usa Satanás para ganar terreno en nuestra vida. Satanás tiene un método establecido, bien pensado, que siempre desde los inicios dio muy buen resultado. Para Satanás, claramente. Hay un método que él tiene para meterse en nosotros, mejor dicho, para mantenerse adentro de nosotros, en esa dos naturalezas que coexisten. Tiene un método bien establecido. Y después habla de la lucha. Una convivencia pacífica no es una convivencia pacífica, es una batalla permanente en el terreno espiritual. Ya lo dije, ¿no? Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne ni sangre, no es tangible, o sea, no se puede tocar y no se puede ver. Es importante que nosotros reconozcamos en este tiempo, yo digo, como base para poder defender el territorio que ya está tratando de tomar el Espíritu Santo, saber que esta batalla está librando en nuestra mente y que no se puede tocar. No es una batalla tangible y tampoco se puede ver. Entonces, muchas veces nosotros confundimos que la batalla es contra el otro, contra mi esposo, contra mi esposa, contra el sistema económico, contra el sistema de política, lo que sea. Y en realidad la batalla está acá adentro, ¿no? No es algo espiritual, son huestes espirituales que están operando en las regiones celestes. Segunda de Corintios 2, 10 y 11. Acá Pablo está hablando
del perdón. 2 del versículo 10 en adelante. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Viene hablando de otras cosas, ¿no? Pero habla específicamente del perdón. Y después el versículo 11 dice, ¿para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La falta de perdón, hermano, como el resto de las cosas, es una puerta tremenda, no es una puerta, es ese portón que está abierto. La falta de perdón es ese portón que está abierto para que el enemigo haga lo que se le haga en nosotros. Para que el enemigo no tenga ventaja tenemos que perdonar. Para que el enemigo no gane ventaja tenemos que cuidar nuestros ojos. Para que el enemigo no gane ventaja tenemos que cuidar nuestro carácter. Para que el enemigo no gane ventaja tenemos que cuidar cómo hablamos. Para que el enemigo no gane ventaja tenemos que cuidar sacarnos la vestidura vieja y ponerla nueva. Porque si el enemigo toma ventaja, se mete y hace lo que él quiere. Lo ideal es que el enemigo no tenga dónde agarrarse, que no tenga por dónde entrar. Entonces, en la medida que nosotros tenemos luz, tenemos que ir cerrando esa puertita para que no entre el enemigo. Después decimos, ¿cómo puede ser que nos pase esto? ¿Cómo puede ser que pase esto en nuestra vida? Y muchas veces somos nosotros los que le dejamos la ventanita abierta o el portón para que entre, ¿no? Dice, no tenemos que ignorar su método que está orientado a nuestra mente. 2 Corintios 4. Ahí nos cerquita. 3 y 4. Usted le dice, pero si vuestro evangelio está aún encubierto, los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Habla otra vez de la luz y habla otra vez de lo que resplandece. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, muchas veces puede estar cegando nuestro entendimiento también. Habla de los incrédulos, pero habla de la mente, habla del lugar donde el enemigo hace esa tarea de cegar el entendimiento, ¿no? Dios en este siglo está ocupando la mente de los incrédulos. Solo el poder de Cristo, la luz de Cristo, el que puede llevar la luz, la esperanza, el gozo, la alegría a nuestra vida. 2 Corintios 4, 6. Dice, porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para, dice, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó de las tinieblas, mandó la luz que es Cristo. Yo soy la luz del mundo, ¿cierto? El que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en medio de Jesucristo. Él es la luz que brilló en las tinieblas de nuestro corazón y de nuestra mente. Él está brillando ahora en nuestro tiempo. Bueno, pero lo cierto es que hay un territorio que fue ocupado por el enemigo mucho tiempo, nosotros, nuestra mente, nosotros, insisto con esto casi, nosotros conocimos al Señor después de muchos años. Hay un territorio ahí que no lo suelta fácilmente el enemigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de darnos cuenta. Porque si él tiene un método para venir en contra nuestro, para mantenerse agarrado a lo que él quiere en nuestra mente, nosotros tenemos que tener un método también para contrarrestar la fuerza del mal, ¿no? Para contrarrestar ese tipo de fuerza. Y no va a dejar el enemigo sin presentar pelea. Eso es así y va a seguir siendo hasta el día que estemos cara a cara con el Señor. Vamos a llevar toda la vida. Y si el enemigo tiene una estrategia, como toda guerra,
nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Para que primero cerrar las puertas. Es muy importante que nosotros podamos desarrollar una estrategia para enfrentar al enemigo. Uno, entender que esta batalla se lleva en la mente. Eso tenemos que tener claridad, ¿no? No es que estamos peleando contra el mundo, contra la economía, estamos peleando con nosotros mismos, nuestra mente, porque Dios vive, es personal, vino acá, en mi corazón y está en mi mente. Dos, peleamos contra algo que no se ve, que no se puede tocar. Eso tenemos que tener claridad, ya lo dije, de ahí es donde tenemos que tomar las palabras de Pablo, que está en 2 Corintios 10, 3 y 5. Segunda de Corintios, a ver si no me equivoqué, 10, 3 y 5. 3 al 5 de 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de qué? De fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Andamos según la carne, estamos en la carne, ¿no? Pero no militamos según la carne, o sea, no peleamos en nuestra carne. Nuestras armas no son carnales, son espirituales, poderosas de Dios. Y más adelante, yo creo que el domingo podemos hablar de esto, ¿no? ¿De cuáles son esas armas? ¿No? Que puede ser la oración, puede ser el ayuno, que puede ser la comunión, que puede ser asistir a las reuniones de la iglesia, etcétera, etcétera, que son las armas que nosotros tenemos espirituales como para contrarrestar el ataque del enemigo. Hay armas que nosotros tenemos que tener en cuenta, las tenemos que tener a mano, porque después nos sorprendemos y decimos: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si dejamos puertas abiertas, si desconocemos cuál es la estrategia del enemigo, por dónde va a atacar el enemigo, qué es lo que hace el enemigo cuando ataca, y encima no tenemos armas, y viene el problema, viene la guerra y no sabemos con qué agarrar, y con qué le tiro, con qué le tiro, con quién me lo agarro. Las armas espirituales, hermano, esas armas espirituales es tan importante que las podamos reconocer en este tiempo y saber cuáles son específicamente. Y hasta un arma espiritual puede ser algo muy sencillo. No podemos esperar algo grande. No, puede ser algo, la oración, por ejemplo. Es sencillo, pero wow, tremenda arma, ¿no? Cierro la puerta del perdón, cierro la puerta de la falta de perdón, abro la puerta del perdón y la reconciliación. Esa es un arma poderosísima. Con eso lo vamos a hablar el domingo que viene. El objetivo de Satanás, el objetivo del Espíritu Santo, mejor dicho, es la destrucción de esa fortaleza con las armas espirituales. Derribar los argumentos, la altivez que se levanta contra qué dice, contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios. Esa altivez, hermano, hay que destruirla, porque no podemos tener conocimiento de Dios si es que seguimos activos nosotros, ¿no? Dice, llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y yo me tomé el atrevimiento, porque como yo soy bastante ignorante en muchas cosas, busqué el significado de la palabra. Busqué fortaleza. ¿Qué significa fortaleza? En los tiempos antiguos la fortaleza era lo que rodeaba la ciudad, ¿no? Tiempos antiguos. Se hacía un muro para que el enemigo no pasara. Y los lugares santos, se hacían esos muros, pero se hacían lugares estratégicos de más altura. Entonces ahí está los que sabían de cómo defender la ciudad, estaban todos ahí esperando y mirando. Esas son las fortalezas también. En nuestro caso, la fortaleza son nuestros hábitos, nuestro estilo de vida que tuvimos bajo el mando del enemigo durante mucho tiempo. Esas son las fortalezas que tenemos, nuestro estilo de vida, ¿no? Cómo vivir. El enemigo estaba antes, ¿no? Y nos plantó y nos dijo: este es el estilo de vida, y
enseñó y así vivimos por muchísimos años. Esas son las fortalezas. Por eso, los que conocimos al Señor ya de grande, tenemos tanta lucha en nuestra mente. Nosotros tenemos un estilo de vida establecido. Y el Espíritu Santo quiere sacar nuestro estilo de vida. Quiere sacar esa fortaleza y habitar Él con su luz. Argumentos, busqué también. Dice, son los razonamientos, son patrones de pensamientos. Patrones de pensamientos. Los hábitos tradicionales que nos hacen especular ante la verdad. Mi especulación, yo especulo con mi verdad, con mi argumentación ante la verdad de Cristo. Siempre, ¿verdad? Eso es un argumento. Y patrón de pensamiento, dice, se refiere a la manera recurrente, automática y habitual en que las personas interpretan la información y percibe el mundo y procesa ideas y depende y responde a situaciones. Esto no es muy fácil de entender, ¿no? Pero se refiere a maneras recurrentes y automáticas y habituales que las personas interpretan la vida, digamos. Eso es un patrón de pensamiento. Dice que son como atajos mentales que influyen directamente en nuestras emociones y compartimento y acciones. O sea, si pueden estos atajos mentales, ¿no? Influyen directamente en mi forma de pensar, en mis emociones y comportamientos. Un atajo que me dice cómo comportarme. Y estos patrones de pensamiento lo hemos aprendido durante todo el tiempo de nuestra vida. A veces consciente y a veces inconscientemente, a veces actuamos de forma consciente y a veces no, pero actuamos por lo general bajo estos patrones. Y eso es lo que el Espíritu Santo tiene que llegar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y hay varias clases, ¿no? de patrones de pensamiento. Pensamiento polarizado. ¿Sabe lo que es pensamiento polarizado? El todo o nada. Mire si ese patrón no está en alguno de nosotros. Ver las cosas en los extremos. Si no soy perfecto, no soy un fracaso total. A veces hay eso o no en nosotros. Si no soy perfecto, ya soy un fracaso. Sobregeneralización. Si fracasé en esto, soy malo para esto y siempre voy a fallar. Decime si no es un patrón de pensamiento que tenemos. Eso es lo que quiere que venga el Espíritu Santo a trabajar en nosotros. Yo ya fallé en esto y listo, ya acá, listo, para esto no sirve, ya está. Ese es un patrón de pensamiento. Personalización, y si no hay mucho de esto en nosotros. Atribuirse la culpa de todas las cosas que pasan sobre los cuales uno no puede hacer nada, que ni siquiera tenemos el control. Eso es un patrón de pensamiento. Yo busqué esto y a mí me trajo claridad, hermano. ¿Qué quiere que le diga? Me trajo claridad en esto, porque muchas veces tenemos patrones de pensamiento, pero ¿qué es eso? Alguien que tiene más estudio que nosotros o que yo puede saber lo que es un patrón de pensamiento, pero la verdad que yo sabía, pero no leía, digamos. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de aprender, hermano. ¿De qué habla la Biblia? ¿De qué está hablando? ¿Qué son los patrones de pensamiento? Estudiar este tipo de cosas para saber contra qué tenemos que batallar. ¿Contra qué tenemos que batallar? Todas estas cosas claramente la psicología es el que trabaja en eso, ¿no? Se trabaja la psicología, pero nosotros tenemos al mejor psicólogo, que es el Espíritu Santo de Dios, que es Cristo mismo, que puede trabajar en nosotros. Así que esto también lo tenemos que saber, lo sabemos, tenemos que conocer cuál es el diagnóstico, digamos, de lo que nosotros podemos estar pasando, pero acudir al Espíritu Santo y acudir a Cristo mismo, que tiene la solución. Si Él habita en mí, Él va a poder hacer todo. Pero tenemos que vestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y para saber cuáles son las ropas nuevas que yo me tengo que poner, tengo que saber cuáles son las viejas que me tengo que hacer. Altivez, me encanta, escúchenme, no
se duerme genial. Dice, altivez, dice la palabra, que se revela contra el conocimiento de Dios. Y esto es terrible. ¿Sabe lo que es altivez? Dice, mostrar un orgullo excesivo, dice, a menudo manifestado por una actitud de superioridad. Desprendaba a mí también. Y desprecio hacia los demás. Esa es la altivez. ¿Sabe cuáles son los sinónimos de la altivez? Altanería, arrogancia, engreimiento, orgullo, presunción, soberbia, no van a esa mano, vanidad. Eso es la altivez. Repito, altanería, arrogancia, engreimiento, orgullo, presunción, soberbia, vanidad. ¿Sabe cuánto antónimo hay? Lo contrario, ¿no? Humildad, modestia, sencillez. Humildad, modestia, sencillez. La altivez, hermano, todas estas cosas que están en contra del conocimiento de Dios. Es tremendo. Es tremendo. Entonces yo me tengo que sacar de esa ropa. ¿De qué me tengo que vestir? De humildad, de modestia y sencillez. A mí me encantó. Entonces, Cristo, la luz del mundo, entró en nuestra vida, derribó los muros, ahora tiene que tomar el resto de la ciudad, que son esto que hablamos, ¿no? Desde el nivel, todo lo que está ahí, tomado. Es importante, fundamental entender que esta batalla se libra en lo espiritual, que el enemigo desarrolla una estrategia para no soltar lo que le perteneció por mucho tiempo. Es una cosa que nosotros tenemos que entender, porque no es fácil, es algo que está arraigado en nosotros, porque esos patrones de pensamiento y todas esas cosas se están formando durante toda nuestra vida. 6. Reconocer qué área de nuestra vida todavía está tomada por él. Yo me doy cuenta. Todos los días me doy cuenta que área todavía está ahí, ¿no? Pero tenemos que establecer una lucha, hermano. Si queremos ser productivos, tenemos que establecer una lucha. Y tenemos que saber cuáles son las armas que usaremos para contrarrestar el avance o llevar adelante la ocupación definitiva de esos territorios. Tenemos que desarrollar todas esas cosas nosotros. La lucha está en nuestra mente. Pero la verdad es que podemos empezar por donde estábamos yendo hoy, que es llevar adelante la propuesta que plantea Pablo en la carta de Efesios. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo vino a nosotros, no vino a nosotros a convivir con nuestra vieja naturaleza. Por eso yo digo que si queremos ser efectivos, pero no solamente, no lo pensemos en función de iglesia que sí, porque ese es el objetivo, pero en toda nuestra vida, si queremos ser efectivos, tenemos que entender que Cristo no vino a habitar en un lugar donde está contaminado. No vino. Entonces, yo voy a dejar de ser efectivo. En mi casa voy a dejar de ser efectivo como papá, como mamá, como hermano, como hijo. Si es que no tengo en cuenta este tipo de cosas. Vino a ocupar todo el territorio del Espíritu Santo. Cristo vino a ocupar todo el territorio de nuestra mente, no parte, sino todo el territorio. Por eso tenemos que vestirnos de todas estas cosas que tienen el nombre. De esa manera poner a su iglesia en el lugar que tiene que estar. Mire, si nosotros tenemos un objetivo como iglesia, veíamos al principio cuál era el propósito de la vida de Cristo,
es para nosotros, para la salvación, pero con un propósito específico para ir en contra del reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas en el mundo. Nosotros tenemos que tener claridad con estas cosas. Hay que tomarla en serio, hay que tomarla en serio. Y si queremos ser exitosos como iglesia, tenemos que tomar estas cosas en serio. Tenemos que tomar estas cosas en serio. Esto no es algo más, es la batalla, nada más ni nada menos que se está librando en nuestra mente entre el enemigo que es Satanás y el Espíritu Santo que viene con Cristo a habitar en nosotros. No podemos avanzar en ningún sentido en nuestra vida si es que no tenemos en cuenta este tipo de cosas. Y por eso muchas veces que las cosas no salen bien. Y por eso muchas veces tomamos con libertad este tipo de cosas. Pero por eso es que muchas veces las cosas en nuestra vida no salen. Y por eso por ahí no vemos los resultados que querríamos ver dentro de la casa del Señor. La lucha no está, hermano querido, en los demás. La lucha no está afuera. La lucha está en nosotros. Dios, Cristo, viene a ser personas nuevas, no viene a reventar nada. Si Dios logra trabajar en mi vida de manera tal de que yo pueda hacer mi vida nueva, voy a estar en condiciones de poder hacerlo y de poder avanzar en el reino de las tinieblas, en mi vida personal y en la vida de la iglesia. Amén. Que el Señor nos ayude, que bendiga a su pueblo y que bendiga a cada uno de nosotros, nos traiga claridad. Muchas veces uno hablando de estas cosas se puede enredar y no es tan fácil explicarlas, pero yo les pido, hermano, que nos pongamos delante de la presencia del Señor para saber y para entender cuáles son las cosas que están tramando en nuestra vida, que hace muchos años que venimos padeciendo. ¿Cómo puede ser? Hace tantos años que venimos padeciendo algo pasa, y vamos a equivocar. Algo está pasando. Tenemos que pedir sabiduría al Señor para que Él nos traiga claridad de cuáles son las ropas viejas que nos tenemos que sacar y vestirnos de la ropa nueva, para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga.